Yo he estado en esa casa. Y usted también estuvo allí. Se dice en Japón que cuando una persona muere en un estado de extrema tristeza o ira, esa emoción permanece como una maldición donde tuvo lugar. Y una y otra vez se repite el recuerdo de lo que ocurrió. La muerte se convierte en parte de ese lugar y destruye a todo aquel que se acerque. Cuando has estado bajo su influencia, jamás te permite librarte de ella. Lo siento mucho. Hace algún tiempo, en Días Extraños, hablábamos con nuestro buen amigo Miquel Navarro de las películas de terror japonés. Hacíamos un repaso de los mayores éxitos, de las más aterradoras de todas ellas, y llegábamos a la conclusión de que si el cine de terror japonés es especialmente impactante, especialmente terrorífico, es porque está basado en una realidad. No sé si en una realidad paranormal, pero desde luego en una realidad cultural. Y es que los fantasmas, las historias de terror, son algo muy vivo, son algo que forma parte esencial de la cultura japonesa. Hace unos días, en el Desconexión, en nuestro programa de verano, os hablaba del festival de Obon, del festival de los antepasados, del equivalente japonés al Halloween que ha sido hace apenas un par de semanas, y que llena el ambiente del país de notas terribles, de notas místicas, de notas inexplicables. Y en las noches de Obon se cuentan las historias de los yurei, la vasta categoría del folclore japonés que incluye leyendas sobre fantasmas vengativos y rencorosos. Conozcamos algunas de ellas, pero antes tengo que advertiros que estas historias de una cultura tan ajena a la nuestra, a lo mejor os hacen sentir incómodos. Entre los fantasmas japoneses también hay clases sociales. Por ejemplo, el Goryo, que se traduciría literalmente como espíritu honorable y que es un fantasma de las clases aristocráticas que murió atormentado y agonizando. Las primeras menciones a ellos se remontan al periodo Heian y se cree que son los espíritus de poderosos señores que fueron agraviados y que son capaces de una venganza catastrófica desde el otro mundo. De hecho, existen únicamente para la venganza y son un tipo de fantasmas que persiguen a los que les hicieron daño en vida y se ceban en ellos, causando calamidades y desastres. Hubo uno tan famoso, tan notable, que acabó convirtiéndose en una deidad del panteón japonés. Se llamaba Shinto Kami, también conocido como Tenjin, un funcionario del gobierno que fue asesinado de forma injusta por uno de los miembros del clan Fujiwara. Al poco de este asesinato, una colosal tormenta se cebó con la capital. Hubo rayos y truenos como no se habían visto nunca y se desató un auténtico caos de fuego y agua con los incendios provocados por los rayos y las inundaciones que trajo la lluvia. El líder del clan Fujiwara y el heredero del emperador murieron de forma inexplicable y todo ello junto terminó por convencer a la corte de que el causante de tales calamidades era el espíritu inquieto de este funcionario. Y para intentar
aplacar su ira, el emperador en persona quemó la orden de exilio, otorgó un indulto y ascendió de forma post-mortem a aquel funcionario. Además, le dio el título de Tenjin Sama, que significa deidad del cielo, y lo convirtió literalmente en dios, en uno de los dioses del panteón sintoísta, concretamente en el patrón de la poesía, la caligrafía y la justicia. Y los estudiantes en Japón se encomiendan a él, le piden ayuda antes de someterse a cualquier tipo de examen. Luego están los Shiryu, los fantasmas japoneses de aquellos que acaban de dejar este mundo, que están en ese momento confuso de transición entre una vida y la otra. Confusos, sí, pero no menos peligrosos que el resto del panteón de fantasmas japoneses, si acaso más, porque esa confusión les hace ser a veces más agresivos. A veces no, a veces simplemente se trata esa aparición inmediatamente después de la muerte de una despedida, de un último adiós a los seres queridos. Pero a veces las cosas son muy diferentes y el fantasma viene no solo para despedirse, sino también para llevarse a su ser amado con él. En Japón hay literalmente cientos de historias de este tipo de fantasmas, como aquella de una chica que quedó huérfana después de la repentina muerte de su padre, una muerte que la dejó afligida, que la dejó devastada y además en muy mala posición económica. Tal vez por todo ello, una noche el espíritu de su padre llegó a visitarla, pero por desgracia no tenía intención de decir un último adiós y de dar consejos, sino arrastrar a su preciosa hija al mundo de los muertos junto a él, tal vez para ahorrarle sufrimientos. Tampoco vamos a suponer que fuera por egoísmo, ¿verdad? Y a pesar de que los amigos y conocidos de la familia acordaron pasar la noche junto a ella para cuidarla, para protegerla, el fantasma del padre seguía apareciendo noche tras noche durante algún tiempo, perturbando y asustando a todo el mundo, exigiendo la vida de su hija. Pero afortunadamente, con el tiempo, aquellas visitas cesaron tan repentinamente como habían empezado. Esta historia figura en el Tono Monogatari, que es una de las recopilaciones de historias folclóricas más importantes y más fascinantes de Japón. Fue escrita en 1910 por Kunio Yanagita y Kizen Sasaki, y si tenéis oportunidad de acceder a sus páginas os encontraréis un montón de historias, de leyendas, no solo de fantasmas, sino algunas que aquellos que seáis aficionados al manga y al anime, pues lo mismo reconocéis en los argumentos de algunas series muy conocidas. El Ubume es un personaje trágico. Es el fantasma de una mujer que ha muerto durante el parto, algo que en la época medieval japonesa era relativamente común. Se queda vagando por nuestro planeta y tiene especial predilección por los niños abandonados, a los que se dice que protege o intenta proteger de todo mal. Normalmente se la representa como una mujer que lleva en los brazos un bebé y que cuando se encuentra con un transeúnte se lo entrega y después se desvanece en el aire. Claro, el transeúnte se queda perplejo, mira al bebé y resulta que éste se ha transformado en una roca o en un manojo de hojas. Esta es la visión más amable
de este tipo de fantasmas, del ubume, pero hay otra mucho más terrible que la representa como una mujer espantosa, con la mirada perdida, vestida con un koshimaki, que es el atuendo de verano japonés, que está completamente manchado de sangre, y en sus brazos ya no hay un bebé, hay un horrible feto ensangrentado. La madre ubume, como hemos dicho, es protectora de los niños y mucho más si su propio hijo, aquel cuyo parto provocó su muerte, continúa con vida. En este caso se trata de cuidarlo y salvarlo a cualquier precio. A veces hay historias que relatan cómo ha entrado en tiendas para comprar algo de comida para su bebé, pero en lugar de dinero, el vendedor recibe un puñado de hojas secas. Y también se cuenta que intenta llevar a la gente al lugar donde está su bebé solo, para que pueda ser encontrado y adoptado en el caso de que esté vivo, o enterrado en el caso de que haya muerto. El ubume es un tema sensible en la cultura japonesa y por ello ha sido objeto de representación pictórica en muchas ocasiones. Es un tema de gran dramatismo y por eso uno de los favoritos de los pintores tradicionales de ese país. Los fantasmas japoneses también pueden ser tremendamente astutos, como los fudakaeshi. Los fudakaeshi son conocidos por su habilidad para persuadir a la gente de quitarse sus talismanes protectores contra los fantasmas, los fuda, y de esta forma quedar a merced de los espíritus a veces vengativos. Fueron descritos por primera vez en una colección de poemas cómicos de finales del periodo Edo sobre los espíritus japoneses, y tratándose de yurei, son fantasmas a fin de cuentas, los fudakaeshi no pueden tocar, no pueden tener contacto físico con los fuda, con estos talismanes, con estos amuletos protectores, pero sí pueden tentar o sobornar a personas especialmente tontas o codiciosas para que lo hagan ellos mismos, y logrado este objetivo pueden atacar impunemente a sus desgraciadas víctimas. Los fudakaeshi suelen aparecer en la forma de una mujer translúcida, semitransparente, vestida con un kimono y con el pelo muy largo. Hay una leyenda de fudakaeshi que se puede encontrar en la historia de fantasmas Botan no Doro, la historia de la peonía linterna, y es más triste que espeluznante, la verdad. Cuenta la historia de un fantasma femenino que se enamoró de un humano, pero no podía entrar en su casa debido a estos amuletos, a estos talismanes de protección. Y desesperada por unirse a su amado, le ruega que quite estas protecciones y la deje entrar. Finalmente, el hombre se enamora también de aquella misteriosa mujer translúcida y le quita los talismanes de protección, y así pueden disfrutar de una noche de amor compartida. Pero este asunto prohibido tiene un precio muy alto para el hombre, ya que el fantasma le absorbe toda su energía vital y acaba muriendo. Estos fuda, estos talismanes, son muy populares en Japón. Normalmente son una simple tira de papel que contiene algún tipo de caligrafía o de imagen sagrada, cosas como el nombre de un dios, como un sutra o como una imagen de Buda. Hasta algo tan actual como las mascarillas tiene su propio fantasma, el Kuchisuke Onna, la mujer con la boca cortada. La leyenda dice
que hace mucho tiempo había una preciosa pero muy vanidosa mujer que se casó con un samurái, y esta joven belleza oriental era pretendida por muchos hombres y a muchos les daba acceso a su lecho. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa y un día, en un ataque de celos y furia, le cortó la boca de un lado a otro, de oreja a oreja, mientras gritaba como poseído: ¿Y ahora? ¿Ahora crees que eres tan hermosa? Y la leyenda, no se sabe muy bien cómo, ha ido pasando de la época de los samuráis hasta nuestros días, y se dice que hay una hermosa joven que pasea con una mascarilla, lo cual en Japón no es raro ni ahora ni antes, ni con pandemia ni sin ella. Pasea por las noches por lugares poco frecuentados, y cuando se encuentra con algún joven, normalmente estudiantes de secundaria o universitarios, se para frente a él y le pregunta: ¿Watashi kirei? ¿Soy hermosa? Y si el joven le responde que sí, ella se quitará la máscara y le preguntará: ¿Kore de mudeso ka? ¿Y ahora? Y claro, lo más probable es que el joven o bien tenga la presencia de ánimo para decirle directamente que no, o bien simplemente pues grite horrorizado. Y entonces es cuando empieza lo realmente terrible, porque la mujer, de no se sabe dónde, saca unas enormes tijeras y le corta la boca de lado a lado, como la suya, a su víctima. Claro que podemos encontrarnos con alguien astuto y valiente que le diga: sí, claro que eres hermosa. Y entonces la mujer le seguirá hasta la puerta de su casa, y cuando él crea que ya se ha librado de ella, allí mismo lo asesinará. Pero resulta que este fantasma es un fantasma bien educado, porque hay una forma, si conoces la leyenda, de librarte de su ira. Y es que cuando te para, simplemente tienes que decirle muy educadamente: discúlpame, pero es que tengo una prisa tremenda porque hay un asunto muy importante que requiere de mi atención. Y dada la importancia de los modales y de la educación en la cultura japonesa, ella se disculpará, se apartará y dejará seguir al joven su camino. Pero el fantasma japonés por excelencia, el que hemos visto en todas esas películas que nos han aterrorizado, es el Onryo. Un fantasma vengativo, iracundo, malicioso. Murieron llenos de ira y vuelven para asustar, aterrorizar a los vivos hasta la muerte y robarles sus almas. Las víctimas de violencia doméstica o las mujeres martirizadas por acosadores, aquellas que han terminado siendo víctimas de asesinato, muy posiblemente en la otra vida se convertirán en una de estas criaturas. Ya sabéis, mortaja blanca, largas uñas, larga cabellera negra sobre su rostro, como en las películas como la Kayako de Ju-on o como la Sadako de Ringu. Por cierto, que alguien en Japón tuvo la idea muy friki de hacer una película que era precisamente Kayako contra Sadako. No la he visto, pero algún día me armaré de valor y lo haré. Bueno, el caso es que se cree que una vez que uno de estos fantasmas decide manifestarse, la víctima comienza a experimentar náuseas, fuertes dolores de cabeza, opresión en el pecho, incluso dolor. La primera vez que ves a uno de estos fantasmas puede hacerse pasar por una mujer desmayada, inconsciente, pero cuando uno se acerca, comienza a llorar, a gemir, a susurrar palabras incomprensibles, y después levitará hacia la víctima, alzando la cabeza y mostrando unos ojos tremendamente malignos. Intentará atraparla y finalmente
la cubrirá con su gruesa y despeinada cabellera, y cuando te atrapa uno de estos fantasmas, la muerte no es ni rápida ni indolora, porque la víctima experimenta un dolor de cabeza insoportable, tanto que finalmente la conduce a la muerte. Por cierto que aunque la mayor parte de los onryo son mujeres, también existen versiones masculinas de este tipo de fantasmas. Se dice que se llega a ser una criatura de estas no simplemente por morir o haber sufrido de determinada forma en vida, sino por quedarse atrapado en este mundo después de muerto, sin entender nada, sin comprender nada, simplemente consumido por su ira, por su rencor o por su pena. Pero si a estas alturas de mi relato pensáis que todos los fantasmas japoneses son malvados, malignos o albergan algún tipo de intención aviesa, bueno, os estáis equivocando. También hay criaturas como el Zashiki Warashi, una criatura positiva, un tipo de fantasma que protege las casas y a sus habitantes de cualquier peligro y proporciona felicidad y prosperidad en el lugar en el que habita. Según la mitología japonesa, podría tratarse de un antepasado de la familia y se le representa como una niña de corta edad, vestida a la manera tradicional, con pelo corto y kimono. Los que la ven podrían pensar que se trata de una niña normal, de no ser porque su rostro tiene un tinte rojizo característico. Un Zashiki Warashi puede habitar en cualquier casa, aunque preferiblemente suelen estar en las casas más antiguas y en las más grandes. Y si en tu casa habita uno de estos espíritus, debes cuidarlo con mimo, porque de la misma forma que trae buena fortuna, si se va de tu casa, el lugar declina completamente. Y son muy susceptibles, deben de sentirse cuidados y valorados, apreciados, porque en el fondo tienen alma de niños y son propensos a los juegos, a las travesuras, casi como el origen etimológico de la palabra occidental poltergeist, duende travieso. Cambian las cosas de sitio, hacen que se muevan sin causa aparente. A veces dejan huellas de pequeños pies, y si te encuentras con algo de esto, lejos de asustarte o de intentar hacer algo para impedirlo, hay que reírles la gracia. Normalmente no se dejan ver, salvo con una excepción, que son los niños. En alguna ocasión, un Zashiki Warashi se ha terminado convirtiendo en el amigo invisible de algún niño japonés. Por cierto, la traducción de Zashiki Warashi vendría a ser algo así como el niño de la habitación de los huéspedes. Otra cosa importante que no hay que olvidar es que Japón es un archipiélago y por tanto la tradición marinera es muy importante en su cultura. Y por eso no solamente la tierra, sino también el mar está poblado por fantasmas, concretamente los Funayurei, los espíritus de aquellos que se hundieron en naufragios y anhelan venganza debido a su muerte. Se lamentan de su mala suerte y tratan de llevarse a los vivos con ellos, y por eso causan tormentas marinas o daños y sabotajes en los barcos. Son criaturas que parecen sacadas de un relato de H.P. Lovecraft, mitad peces, mitad seres humanos, hombres llenos de escamas, con los ojos saltones y la cabeza deformada. Aparecen en el mar, de pie, sobre su barco fantasma que arde siniestramente noche y día,
sobre todo en las noches de niebla, y el que los ve sabe que están dispuestos a ampliar su horrible tripulación. Cuenta la leyenda que una vez detectan un barco lleno de hombres vivos, lo persiguen sin parar hasta que consiguen que éste se hunda y los marineros muertos pasan ellos mismos a ser fantasmas. Solo hay una remota posibilidad de deshacerse de uno de estos barcos fantasmas, y es si los marineros tiran comida al agua. En alguna ocasión, no siempre, el barco fantasma, su tripulación, decide que es más interesante hacerse con la comida que hacerse con el barco de los vivos. Pero no siempre las víctimas tienen tanta suerte. De hecho, los Funayurei son astutos. A veces trucan la brújula del barco para que éste acabe estrellándose contra las rocas, y otras terminan volviendo locos a los hombres mediante Dios sabe qué medios misteriosos. Se cuenta que una vez en la prefectura de Toyama se encontró un barco a la deriva, y cuando fue abordado por los que pretendían rescatarlo, se encontraron con el macabro espectáculo de que toda la tripulación se habían ahorcado ellos mismos, y nadie tuvo duda de quiénes eran los culpables de semejante locura. Hay muchas historias y muchos tipos de fantasmas. Como os digo, los fantasmas son algo muy vivo en la cultura japonesa, tanto que os voy a contar algo muy reciente y que tiene como protagonista ni más ni menos que al primer ministro de Japón, a Shinzo Abe. Y es que cuando llevaba ya cosa de 5 meses o 6 en el cargo, los periodistas se empezaron a preguntar, bueno, ¿y por qué todavía no se ha mudado a la residencia oficial del primer ministro? De hecho, todos los días tenía que hacer un largo trayecto desde su residencia particular hasta sus oficinas o sus ocupaciones oficiales. Y así fue la cosa hasta que un diputado de la oposición, Ken Kagaya, le preguntó directamente si su reticencia a mudarse a la residencia oficial era por los rumores de que ésta estaba habitada por fantasmas. De hecho, la historia de Japón es cualquier cosa menos tranquila, y en 1932, en esta residencia oficial, fueron asesinados varios funcionarios, miembros del gabinete y el entonces primer ministro Tsuyoshi Inukai. Y bueno, el primer ministro del gobierno japonés contestó que no, que era por otras razones y que nada tenían que ver con los presuntos fantasmas de la residencia oficial. Pero lo cierto es que desde 1932 varias primeras damas se han negado en redondo a vivir allí o han abandonado abruptamente la residencia precisamente por la presencia de cosas extrañas, cosas como personajes ataviados con uniformes militares antiguos que deambulan por los pasillos y los jardines. Puede que solo sean rumores, pero lo cierto es que era raro que Shinzo Abe no se hubiera mudado al Kutei, que es como se llama la residencia oficial del primer ministro, sobre todo porque tenía que ir todos los días al Kantei, que está puerta con puerta y es la oficina oficial del primer ministro. Y como hemos dicho, se podía ahorrar bastante tiempo de trayecto, sobre todo teniendo en cuenta el demencial tráfico de Tokio. Así que estamos ante un país donde los fantasmas terminan tocando hasta a las más altas instancias políticas. Y no es extraño, porque a fin de cuentas, los fantasmas de Japón han aterrorizado al mundo entero.